Vamos a mirar entonces el intervalo que nos va a permitir saber si las varianzas son iguales o no. Ese intervalo, vuelvo y repito, va a ser importante. En este capítulo nos va a determinar qué intervalos tenemos que hacer posteriormente en las diferencias de medias. O sea, este intervalo va a ser muy importante porque nos va a decir, de acuerdo al resultado, qué intervalo a continuación tenemos que aplicar. ¿Sí? Y también nos va a servir en el capítulo 3 para probar si las varianzas son iguales o diferentes. O sea, nosotros en el capítulo 3, la prueba de hipótesis para la igualdad de varianzas, nos vamos a basar en este intervalo. Por eso es la importancia de este intervalo. Bien, el intervalo, ¿cómo se llama? Veamos cómo se llama el intervalo. Entonces vamos. Bien, el intervalo. ¿En qué número vamos, chicos? A ver, pues si vamos bien numerados. Repasen, ¿cuánto llevamos? Este sería el 8. Este sería el 8. Mire, pues que ya vamos hablando de 8. Bien. Y si me preguntan cuántos faltan, faltan 3. Pues fuera de este. O sea que faltan. Con este ya completamos el 8, 9, 10, 11. Vamos a ver 11 intervalos en total. Muy bien. Entonces vamos a ver el intervalo de confianza se llama así para el cociente de dos varianzas de poblaciones normales. Bien, intervalo de confianza para el cociente de dos varianzas de poblaciones normales. Bien, pongamos una nota importante que este intervalo nos va a permitir saber si las varianzas son iguales o son diferentes. Eso va a ser fundamental para los intervalos que siguen. Entonces, vamos a ver que para los intervalos que siguen siempre habrá que hacer este intervalo. Esto va a ser un prerequisito de los dos siguientes intervalos que vamos a ver. Siempre va a ser prerequisito. Muy bien. Veamos cuáles son los pasos. Paso 1. Nos dice que tenemos que encontrar la varianza X, que en este caso la varianza X sería la varianza de Bello. Y tenemos que encontrar la varianza muestral Y, que sería la de Itagüí. Obviamente también tenemos que determinar cuántas observaciones tenemos de Bello y cuántas observaciones tenemos de Itagüí. Bien, curiosamente, no son todos los casos. Vamos a ver ejemplos donde van a ser distintos. Acá tenemos 21 días de casos de Bello y también tenemos 21 días de casos de Itagüí. Me les voy adelantando que ese dato sí ya lo tenemos, ¿sí?
Ahora vámonos para el archivo Excel donde tenemos los datos y necesitamos calcular la varianza. Bello. Y que es la varianza muestral. Entonces utilizamos var.s. Ponemos todos los datos de Bello. Y nos da que la varianza de Bello es 208.9. 208.9. Bien. Y la data width da 82.4. Visualmente, chicos, visualmente tenemos una diferencia. Visualmente. Ojo, muchachos, una cosa es que visualmente veamos la diferencia y otra cosa es que estadísticamente comprobemos que sí son diferentes. Nos falta comprobar si esa diferencia que se ve visualmente, o que esto puede engañar a veces, esa diferencia visual sí se convierte en una diferencia estadística significativa. Muy bien, ya tenemos calculado el primer paso. Ya tenemos también, entonces ya dijimos, ya tenemos la varianza muestral de Bello, que es 208.9, y la varianza muestral de Itagüí, que dijimos que es 82.4. Bien. ¿Se acuerdan de qué confiabilidad estamos hablando? Bien, estamos hablando de una confiabilidad del 95%. Para que lo tengamos presente para el paso 2. El paso 2 nos dice que vamos a buscar dos valores en una distribución. Paso 2 nos dice que con la ayuda de la distribución F, conocida como la de Fisher, pues Nedeljkow, pero simplemente más conocida como la distribución F. Tenemos que encontrar dos valores. Uno es el valor de alfa medios, o pongámosle nx menos 1, ny menos 1. Y el otro es el valor también de alfa medios, pero miren el orden. Acá va ny menos 1 y acá va nx menos 1. Esos dos valores serán diferentes si los tamaños son diferentes. Bien, acá tengamos claro que nx es 21, luego nx menos 1 sería 20. Y ny, como es 21 también, ny menos 1 daría 20. O sea que curiosamente acá tenemos los mismos dos valores. Eso nos va a simplificar que siempre vamos a tener un solo dato cuando son iguales. Bien, hablemos un poquitico de la distribución F, porque algunos de pronto la manejamos al final del semestre pasado en estadística 1, pero algunos de pronto no la conocen. Vamos a hacer
un minutico menciona la distribución F. Vamos a hablar de la distribución F. Vuelvo, repito, se conoce también como la distribución F de Fisher, pero también se conoce como la distribución F de Snedeker. También, vuelvo, repito, llaman también la distribución F de Fisher. Bien. Bien, primero que todo, digamos que es una distribución continua, o sea, que tiene gráfica. La gráfica es muy parecida a la chi cuadrado, o sea, que es una curva asimétrica a la derecha. Pero ¿cuál es la novedad? La novedad acá es que tenemos dos palabras claves. En la T-Student manejamos una palabra clave que era los grados de libertad. En la chi cuadrado manejamos también una palabra clave que eran los grados de libertad. Acá manejamos dos palabras claves. Una la vamos a llamar B1. Son los grados de libertad. Del numerador. Y B2 son los grados de libertad del denominador. Por eso es que el intervalo dice que es el cociente de varianza, porque tenemos un cociente. Bien, vamos a aprender a manejar un poquito la tabla con dos ejemplos. Vamos a mirar así. Digamos que nos dice, busque la probabilidad de 0.05, B1, 30 y B2, 15. Quiere decir, el primer número que siempre aparece acá, entero, este sería el numerador. Y este de acá, a continuación, es el denominador. Vamos a ver que es muy distinto el valor de la F del 5%, cuando tenemos 30 grados en el numerador y 15 grados en el denominador, que la misma F si yo volteo un poco los datos. Acá serían 15 grados en el numerador, 30 grados en el denominador. Recuerden, el primer dato sería el numerador. Acá el numerador serían 15. Y acá el segundo sería el denominador. Para que lo tengamos presente y claro. Eso es parte clave del asunto. Vamos para el archivo donde está la F. ¿Dónde está la F acá? No está precisamente donde está la normal. Está al lado de la chi cuadrado. Miren que acá en la distribución chi cuadrado nos va a preguntar ¿cuál es el valor del numerador en primera instancia? ¿Se acuerdan? Dijimos que había que calcular, se lo reparto, 30 y 15. Volvamos, 30 y 15. Numerador, 30. Denominador, 15. Buscamos el valor de F del 5%. Ese valor estaría acá, 2.247. Entonces apuntemos eso. El valor 3015 nos da 2.247. Y para que vean que la cosa da diferente, si volteamos el asunto,
ya acá es 15 y acá es 30, ya el valor 2.015. Entonces miren pues que simplemente es tener presente cuántos grados hay en el numerador, cuántos grados hay en el denominador. Entonces acá ya podemos reemplazar. Dijimos que el valor de la tabla F con 30 grados de libertad en el numerador y 15 en el denominador nos dio 2.247. Y el valor de la F con 15 grados de libertad en el numerador y 30 en el denominador nos da 2.015. ¿Por qué podemos hacer esto? Gracias a que Excel, y aquí les quiero compartir que Excel tiene esta función, se llama la función que calcula la inversa de la F, donde nos pide muy sencillo, cuál es el valor de alfa medios o el valor de alfa, cuál es el grados en el numerador y cuáles son los grados del denominador. Así de sencillo, es una función sencilla. Muy bien, listo. Ahora sí entremos en materia, en el ejercicio. Necesitamos encontrar, vuelvo y repito, en este caso, necesitamos encontrar dos valores de la F. Recuerden que tenemos que encontrar el valor de alfa medios nx menos 1, ny menos 1 en primera instancia. Y necesitamos también encontrar el valor de alfa medios, ojo, ny menos 1, nx menos 1. Ya sabemos una cosa, y es que los nx menos 1 nos dio 20 y ny menos 1 nos dio 20. O sea que solamente vamos a ver que necesitamos buscar un valor. Es que no cambian. Ahora lo que necesitamos encontrar es alfa medios. Pero simplemente repasemos que con fiabilidad es del 95% igual a 1 menos alfa. De ahí despejamos alfa. Y eso nos da el 5%. Alfa medios sería 0.25. Entonces, ¿qué necesitamos en este caso? Necesitamos buscar el mismo valor que sería, para el primer caso sería la F de 0.05, 20 y 20. Y vuelvo, repito, por ser los mismos valores, el valor de abajo se repite igual. Sería 0.025, 20, 20. O sea que realmente necesitamos encontrar solo un valor. Vuelvo, repito, esto sucede es cuando los dos tamaños de muestra son iguales. Ahora sí, vamos a buscar ese valor en la tabla. El valor de la tabla. ¿Cuántos grados de libertad tiene el numerador? ¿Cuántos tiene el denominador? 20. ¿Cuánto vale el valor que estamos buscando? Sería este. $2.464. Sería el valor de la F. 2.464. Ya tenemos el valor de la F.
Listo. Valor de la F. Ahora vamos directamente ya al paso número 3. Los límites. Nos dice que el límite inferior para el cociente de las varianzas, que nos quede claro, es el siguiente. A la varianza muestral de Y lo vamos a dividir por la varianza de X. Bien, aclaremos acá que este valor nos dio 2.474. Que ese valor lo necesitamos. La varianza de X multiplicado por el valor de la tabla. Ojo, tengamos presente esto. De alfa medios ny menos 1 nx menos 1. Ese es el límite inferior. La fórmula del límite inferior. Aquí me falta un paréntesis para cerrar bien. Veamos el límite superior. ¿Cómo vamos a calcular el límite superior? Nos dice que el límite superior para el cociente de las varianzas va a dar así. En este caso, a la varianza de Y la vamos a multiplicar por el valor de alfa medios nx menos 1 ny menos 1. Falta acá, poner paréntesis, listo. Y abajo, la varianza de X. Muy bien, ahí tenemos los dos límites. Simplemente ya vamos a reemplazar en la próxima página. Entonces tenemos el límite inferior, repasemos. Nos dice que es la varianza de Y sobre la varianza de X por el valor de la F alfa medios ny menos 1 nx menos 1. Y en el límite superior decimos que es la varianza de Y por el valor de la F alfa medios nx menos 1 ny menos 1. Confirmemos bien acá que es ny menos 1 sobre la varianza de X. Ya tenemos las dos fórmulas. Listo. Ahora vamos a reemplazarlo. Uy, se me fue la mano por ahí, por el lápiz. Muy bien. Entonces vamos a resolverlo. Listo. Entonces reemplacemos. Vamos a coger el límite inferior. Límite inferior del cociente dijimos, es la varianza de Y. Dijimos que la varianza de Y en su momento era 82.4. Sobre la varianza de X, que es la varianza de Bello, 208.9. Por el valor de la F. En ambos casos fue igual, o sea que acá no tenemos que pensar mucho cuál es, el de abajo o el de encima. Acá son iguales. Calculemos, hagamos operaciones. ¿Cuánto nos da eso?
82.4 dividido el producto de 289.9 por 2.464. Esto nos da punto 16. Punto 16. Eso sigue 0 ceros. Si quieren entrar con 4 decimales sería 1601. Punto 1601. Ahora busquemos el límite superior. El límite superior. Vimos que en este caso es 82.4. Lo multiplicamos por el valor de la f, que en este caso es el mismo para ambos lados. Sobre la varianza de Bello, que es la varianza de Y. Vamos a hacer operaciones. 82.4 multiplicado por 2.464. A eso lo dividimos sobre 208.9 y nos da este valor en 0.9719. O sea que el intervalo va desde el punto 1601 hasta punto 9719. Muy bien. Vamos a mirar entonces la importancia de este intervalo. No es tanto su interpretación. No le vamos a hacer concentrar. No nos vamos a concentrar tanto en la interpretación, sino obviamente en el uso para la prueba de hipótesis. O sea que acá la importancia va a ser el uso del intervalo para prueba de hipótesis. Veamos entonces la parte importante, que es la prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis. Veamos cómo se va a plantear el valor de h sub 0. Bien, dijimos que este es el intervalo para el cociente de las varianzas. Entonces, acá tenemos que plantear un cociente. Y ese cociente, si nos da 1, ¿qué significa que ese cociente da 1? Eso, en otras palabras, matemáticamente quiere decir que la varianza de Y es igual a la varianza de X. O sea que, en palabras resumidas, en la hipótesis nula estamos diciendo que las varianzas son iguales. Eso es lo importante pues acá. Pero obviamente la parte matemática nos va a servir para probar. Las varianzas son iguales versus, si yo digo que el cociente es diferente de 1, al decir que el cociente es diferente de 1, lo que estoy diciendo yo matemáticamente es que la varianza de Y es de la varianza. Pero ¿qué estoy diciendo en palabras? Lo más importante, que las varianzas son diferentes. Entonces acá lo que nos interesa es rápidamente en palabras qué significa h sub 0. H sub 0 significa que las varianzas son iguales.
Si vamos a aceptar H0, vamos a decir que las varianzas son iguales. Si vamos a aceptar H1, ¿qué vamos a señalar? Que las varianzas son diferentes. Esas son las pruebas de hipótesis. O sea que en este caso, si decimos H0, las varianzas son iguales, estamos diciendo que la varianza de Bello, es igual a la varianza de Itagüí. Acá estaríamos diciendo que la varianza de Bello es diferente de la varianza de Itagüí. Bien, esa es la prueba de hipótesis. Como toda prueba de hipótesis que hemos visto, tenemos que construir a continuación las zonas de aceptación de cada uno. Entonces vamos a mirar las zonas de aceptación. Como siempre, esas zonas de aceptación las vamos a construir con la ayuda de los intervalos de confianza o los límites. Bien, recordemos que estamos hablando de una distribución F. Entonces, vamos a hacer la gráfica como si fuera una F. O sea que una curva simétrica a la derecha. Repasemos. Nuestro límite inferior en nuestro intervalo nos dio 0.1601 y nuestro límite superior nos dio 0.9717. Como siempre, esta es la zona donde vamos a aceptar H sub 0. Y la cola izquierda y la cola derecha, donde vamos a aceptar H sub 1. Bien, acá lo importante, ojo muchachos, es el valor que hay que buscar. Ojo, nosotros cuando definimos la hipótesis nula, dijimos que el cociente es igual a 1. Ojo, no confundamos. En este intervalo, el valor de referencia es el 1. El de la diferencia de proporciones era 0, para que no nos confundamos. Allá en el anterior es 0, en este es 1. Tenemos que ubicar dónde cae el 1. Ese es el valor de referencia cuando queremos probar varianzas iguales o varianzas diferentes. ¿Dónde cae el 1? ¿Está dentro del intervalo de H sub 0? No. No. ¿Está a la izquierda? Tampoco. Este 1 caería acá. Acá caería el 1. Entonces nuestra decisión es aceptar a H sub 1. ¿Por qué? Porque el valor de 1 cae por fuera del intervalo.
porque el valor de 1 cae por fuera del intervalo. Luego nuestra conclusión. Recuerden que aceptar H sub 1 quiere decir que la varianza, entonces la varianza de los casos de Bellos es diferente a la varianza de los casos de Itagüí. O sea, chicos, ese valor de las varianzas que en su momento dijimos que había una diferencia visual, ya podemos confirmar que no es solamente una diferencia visual, que esa diferencia es significativa. ¿Sí? Después vamos a ver casos donde de pronto decimos, uy, ahí hay una diferencia visual. Y vamos a mirar y resulta que no. Resulta y sucede que esa diferencia visual todavía no es una diferencia significativa. Muy bien, con eso acabamos, vamos a ver, acabamos el ejercicio de el intervalo para el cociente de las dos varianzas. Vuelvo, repito, que nos va a permitir, como hicimos en este caso, probar que si las varianzas son iguales o son diferentes. Y en la próxima clase vamos a ver esto a qué conlleva en los próximos intervalos. ¿Para qué nos van a servir esta conclusión? ¿Para qué nos va a servir para los